Continuando con la bolilla 11, tenemos que hablar, nos dice el punto D, del control de constitucionalidad en las provincias, el control difuso y el control concentrado, la abrogación de la ley. Cuando hacemos mención al control de constitucionalidad, estamos haciendo ni más ni menos que el poder judicial está ejerciendo la función de mantener la supremacía de la Constitución. Esto en alguna oportunidad lo han escuchado en Derecho Constitucional, en el artículo 31 de la Constitución Nacional, cuando se establecen cuáles son las normas y cuáles son sus jerarquías. El artículo 31 ha sido modificado, no específicamente, porque este es un artículo que data de 1853. Sin embargo, en el año 1994, cuando se produjo la reforma de la Constitución, por la ley 24.309 de reforma de la Constitución, la ley que declaró la necesidad de la reforma, estableció que los primeros artículos no se podían reformar, ¿sí? De manera que lo que hizo el constituyente fue modificar el artículo 31, pero no en su redacción original, sino que modificó en la parte orgánica de la Constitución el artículo 75, inciso 22 y 24. Allí se establecieron y le dieron carácter de jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Porque el artículo 31 de la Constitución dice que, se los leo, ¿no? Establece un orden de jerarquía comenzando desde la Constitución hacia abajo. Esto es lo que se denomina la pirámide del artículo 31. Y dice así: esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. Y sigue. Pero noten ustedes qué dice. En primer lugar pone a la Constitución Nacional. En segundo lugar pone las leyes de la nación. Y en tercer lugar pone los tratados con las potencias extranjeras. Y dicen que son ley suprema de la nación. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el problema con este artículo? Claro, en 1853, cuando se redactó este artículo, no se trataba todavía, o no se le daba el tratamiento a los tratados de derechos humanos y a los tratados con la potencia extranjera que se le da hoy. El artículo 75, inciso 22 y 24, el 75, inciso 22, dentro de las competencias del Congreso de la Nación, nos dice que tiene facultades el Congreso para aprobar y desechar tratados concluidos con las demás potencias extranjeras y con las organizaciones internacionales, concordatos con la Santa Sede, demás. Y dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, pero hay algunos tratados y algunas declaraciones específicamente mencionados que van a tener jerarquía constitucional. Y dice así, la última parte del artículo 22. Los demás tratados y convenciones de derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Pero los mencionados en el artículo 22, que empieza desde la Declaración Americana de los Derechos Humanos y termina con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención de los Derechos del Niño, dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Indudablemente, el artículo 72, el 75, inciso 22, viene a cambiar la jerarquía que le da el artículo 31 a las normas. Entonces, ¿lo deroga el artículo 75 al artículo 31? No. Lo complementa, lo ayuda a organizar la pirámide constitucional para saber que, en primer lugar, tenemos a la Constitución dentro del bloque constitucional, ¿no? La Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que tienen la misma jerarquía. Ni los tratados están por encima de la Constitución, ni la Constitución está por encima de los tratados. ¿Está claro esto? De manera que cuando un juez se dice que ejerce el control de constitucionalidad, está
tratando de asegurar la supremacía constitucional que nos habla el artículo 31 de la Constitución. Hay dos grandes sistemas para realizar el control de constitucionalidad. Por un lado, tenemos un control de constitucionalidad netamente político que lo podría realizar un órgano ordinario conformado, que podría ser el Congreso o un órgano extraordinario, que es aquel que se va a constituir con la finalidad pura y exclusivamente de establecer la jerarquía constitucional y asegurar la supremacía constitucional. Otro sistema, que es el que utilizamos en general en la mayoría de los países del mundo, es el sistema judicial, es decir, que cae o recae en cabeza del Poder Judicial la facultad de realizar este control de constitucionalidad y asegurar la supremacía constitucional. De manera que dentro de un sistema americano tendremos lo que se denomina sistema difuso y el europeo vendría a ser el concentrado. El sistema difuso implica que todos los jueces de la estructura del Poder Judicial tienen la facultad para realizar el control de constitucionalidad y declarar constitucional o inconstitucional una norma que sea materia de litigio con alguna de las constituciones que nosotros tenemos, ya sea nacional o de las constituciones provinciales. Y el sistema concentrado implicaría que solamente se constituye un tribunal judicial al solo efecto de pronunciarse con respecto a una oposición de una norma inferior sobre una norma constitucional, y ahí declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad. En nuestro sistema argentino, que adoptó igual que el sistema federal y el sistema norteamericano, tenemos un control de constitucionalidad difuso. Esto significa que todos los jueces de la nación, ya sean con competencia federal o con competencia provincial, tienen la facultad para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma que sea materia de litigio con la Constitución. ¿Qué vías procesales se pueden utilizar para solicitar la declaración de inconstitucionalidad? Tenemos una vía directa y una vía incidental. El proceso tiene como, la vía directa, ¿no?, tiene como único objetivo juzgar la constitucionalidad de la norma. En cambio, cuando hablamos de la vía incidental, hace falta postular un reclamo judicial y dentro de ese reclamo judicial solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma que solicitamos no sea aplicable a nuestro caso en particular. Y el resultado, o sea, el dictado de una sentencia va a tener va a producir diferentes efectos. Tendrá efectos interpartes, solamente afectará la declaración de inconstitucionalidad a las partes del proceso específicamente establecido, o el otro efecto que puede tener es erga omnes, contra todos, contra terceros que no hayan participado, que no hayan sido parte, contra todos los habitantes de una localidad. Entonces, en nuestro sistema nacional vamos a ver que el control de constitucionalidad es judicial, es difuso porque lo tienen todos los jueces de la nación. Se utiliza la vía incidental, hay que plantear el problema y ahí adentro hay que plantear también la inconstitucionalidad de la norma para que no se aplique. ¿Y qué efecto va a tener? Efecto interpartes. Esto a nivel nacional. Ahora, cuando hablamos de Río Negro y Neuquén, tanto la Constitución de Río Negro y Neuquén tienen un control de constitucionalidad que es mixto. Es decir, que todos los jueces de la provincia de Río Negro y Neuquén tienen la competencia de declarar constitucional o inconstitucional una norma. Ahí tenemos el control difuso, ¿verdad? Pero este control difuso coexiste con un tribunal especializado que también tiene la posibilidad de declararse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Estos son los superiores tribunales de justicia de cada provincia. Recordemos que se denomina Tribunal Superior de Justicia en Neuquén y Superior Tribunal de Justicia en Río Negro. Bueno, estos dos tribunales tienen normas muy similares cuando se habla de la competencia que tienen para resolver sobre estas cuestiones. Tanto Río Negro como Neuquén
pueden utilizar la vía directa para resolver en forma originaria y exclusiva la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Asimismo, también tienen competencia en grado de apelación. Esto significa que frente a la decisión de un juzgado de primera instancia, se utilizan los recursos necesarios para ir hasta la alzada, recurrir a la alzada, por el intermedio de un recurso, y la alzada le va a decir qué es lo que tiene que decir el juzgado de primera instancia, ¿verdad? Lo puede rectificar, pero se puede llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia por recurso extraordinario de casación en grado de, se llama en grado recursivo. Es decir, que al Superior Tribunal de Justicia puedo llegar para que declare la inconstitucionalidad de una norma por dos vías. Directamente presento el caso ante el Superior Tribunal de Justicia, o en grado de apelación lo presento en primera instancia, lo recurro a la Cámara y de luego voy al Superior Tribunal de Justicia. Tanto en Río Negro como en Neuquén, esa posibilidad existe. Entonces, estos superiores tribunales de justicia ejercen una jurisdicción originaria y de apelación para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, materia de litigio, que ponga en juego la interpretación de una norma de la Constitución. Es decir, que cuando está en pugna una norma de grado inferior y se choca con la interpretación de la Constitución, la que tiene que prevalecer es la Constitución provincial, a nivel provincial. Y el que tiene que resguardar esta supremacía constitucional es el Poder Judicial en sus diferentes instancias, y si no, directamente el Superior Tribunal de Justicia. Dice el programa, abrogación de la ley. Bueno, la abrogación de la ley significa dejar sin efecto una norma, pero con efectos erga omnes. Este es un instituto de la abrogación que está en el artículo 208 de la Constitución de Río Negro, que no lo tiene Neuquén. Lo tiene solamente Río Negro. Y esto es así. ¿Recuerdan cuando hablamos de los poderes constituidos y que una norma posterior puede derogar una norma anterior, pero es el poder político el que lo hace, es directamente el Congreso? Sin embargo, como vemos, el Poder Judicial tiene una gran atribución, una gran competencia, que es la de declarar aplicable o no aplicable una norma a un caso concreto. Pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene la posibilidad de dejarla sin efecto a esta norma, que considera inconstitucional. No solamente declararla no aplicable para un caso concreto, para dos o tres personas, dos personas que forman parte de un proceso, sino que además darla de baja directamente o establecer que esa normativa no tenga más validez y que no se aplique para ningún otro caso. Este es el sistema de la abrogación en Neuquén. Y esto funciona así. Cuando en un juicio contencioso, por unanimidad, estos son los requisitos, en un juicio contencioso, por unanimidad y por tercera vez, se declare la inconstitucionalidad de un precepto en materia de litigio contenido en una norma provincial o municipal, el Superior Tribunal de Justicia puede, por resolución por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional. Deja de ser totalmente obligatoria a partir de su publicación. ¿Estamos? Cuando esa regla, que es contraria al ordenamiento superior, a la Constitución, se trata de una norma, el Superior Tribunal de Justicia manda una notificación a la legislatura para que la legislatura elimine la oposición que existe entre la norma inferior y la norma superior. Si esto no lo realiza la legislatura en el término de 6 meses, si no elimina esta oposición en el término de 6 meses, lo que va a ocurrir es que, transcurridos 6 meses, esa norma se deroga automáticamente. ¿Estamos? Vean este artículo, que es el artículo 208 de la Constitución de Río Negro,
para saber cuáles son los requisitos. Bien, continuando con la bolilla 11, hablamos un poco ahora del punto E, la responsabilidad de las Cortes o Tribunales Superiores y de los magistrados inferiores. Miren, y sistemas de responsabilidad. Cuando en unos puntos anteriores, creo que fue en el punto B, cuando hablamos de designación de magistrados, hablamos del Consejo de la Magistratura en Río Negro, Neuquén. Ustedes en la bolilla, además en la bolilla 9, creo que fue de la legislatura, y vieron el juicio político. Cuando hablamos de responsabilidad o juicio de responsabilidad, estamos hablando que toda persona que cumpla funciones en alguno de los tres poderes y en alguna de sus organismos descentralizados del Estado, van a tener la responsabilidad de realizar su actividad y el cumplimiento de sus funciones, y en caso que realicen su actividad fuera de los lineamientos legales para dar cumplimiento a sus funciones, van a ser responsables de diferentes maneras. Un funcionario del Poder Ejecutivo, un funcionario del Poder Legislativo o un funcionario del Poder Judicial, ya sea magistrado o funcionario judicial dentro del Ministerio Público, va a tener que rendir cuentas de manera civil, penal, administrativa y política. Estos son los 4 tipos de responsabilidades a las cuales se enfrenta una persona que está ejerciendo una determinada función, está cumpliendo una determinada función. Por ejemplo, será civil la responsabilidad cuando el funcionario realice una actividad que produzca daños y perjuicios a los administrados. Hay daños que el Poder Judicial no tiene la obligación de resarcir, como por ejemplo, cuando un juez penal dicta una sentencia relacionada con un procedimiento legalmente establecido para privar de la libertad a una persona que ha cometido un delito. Se está privando de la libertad, se está provocando un perjuicio, pero legítimamente ese daño está siendo aplicado. Cuando un juez dicta una sentencia y priva de algún derecho a una de las partes que trajeron el litigio a su tribunal, le está privando a uno de los dos un determinado derecho, pero el procedimiento es legítimo. Ahora, cuando la resolución es infundada o es ilegítima, ahí se está yendo el juez de su lugar de trabajo y de su espectro de actuación legal que se establece, o que le establece un parámetro en el cual se tiene que comportar, ¿verdad? O cuando dicta una resolución que está totalmente falta de fundamentación. Entonces, frente a esta arbitrariedad, el juez sería responsable por los daños que ocasione. Con respecto será responsable penalmente cuando el funcionario realice alguna actividad que está legalmente prohibida o comete un delito en ejercicio de funciones o comete un delito de naturaleza ordinaria del Código Penal y se someterá a las normas del derecho penal, del derecho común. Por ejemplo, un juez que cite jurisprudencia falsa. Este es un delito que está en el Código Penal que se llama prevaricato. Es basarse en un precedente o en un antecedente jurisprudencial que en realidad no existe, un invento, para fundar una decisión. Es un delito penal. La responsabilidad de tipo administrativa serán pasibles todos los funcionarios cuando dentro de su estructura administrativa realicen una actividad que sean merecedores de la aplicación de una sanción, pero dentro de su estructura administrativa. Un llamado de atención, algún descuento en su salario, y serán responsables políticamente frente a la sociedad. Claro, para hacerlo responsable políticamente frente a la sociedad, primero hay que sacarle estos fueros o estas inmunidades que tiene, por supuesto, ¿verdad? Cualquier miembro de cualquiera de los tres poderes. Para esto hay diferentes procedimientos para ser responsable a un funcionario. Los funcionarios dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, algunos son pasibles de lo que se llama el juicio de responsabilidad por juicio político. Esto lo vieron en la bolilla 9 cuando vieron Poder Legislativo. Y todos aquellos que no sean pasibles del juicio político
tendrán que ser pasibles de la aplicación de otro procedimiento. Bueno, ahí entramos con la diferencia. Yo no les voy a explicar hoy el juicio político. Sí sepan que esto, el juicio político, le saca lo fuero a una persona y lo destituye. Esa es la finalidad del juicio político. Y lo dejan a merced de la justicia ordinaria. Pero así como existe un juicio de responsabilidad para algunas personas que se realiza por juicio político, para otros tenemos Consejo de la Magistratura, como en Río Negro, y en el caso de Neuquén, un procedimiento similar, el jurado de enjuiciamiento. Más allá de cuántos son en cada cámara o cada sala acusadora y juzgadora, vamos a ver que en los tres sistemas, tanto en el juicio político, como en el jurado de enjuiciamiento, como en el Consejo de la Magistratura, tiene por finalidad destituir a una persona, a un funcionario. Los dividimos para saber quiénes pueden ser pasibles de juicio político. Gobernador, gobernador, vicegobernador, disculpe. Miembros del Tribunal Superior de Justicia y algunos más que establezca la Constitución de Río Negro y Neuquén. Esto es similar. Por ejemplo, el Procurador General de la provincia. Son pasibles en Río Negro de Consejo de la Magistratura todos aquellos funcionarios que no son pasibles de juicio político. Entonces, incluimos dentro del Consejo de la Magistratura para remover a una persona a todos los magistrados y los miembros del Ministerio Público. Magistrados tenemos juez de primera instancia y juez de cámara. Y dentro del Ministerio Público tenemos los defensores oficiales, los fiscales, los defensores adjuntos y los fiscales adjuntos. ¿Se entiende? Estos son pasibles de Consejo de la Magistratura. Y en Neuquén son pasibles del Consejo de la Magistratura también aquellos que no son pasibles de juicio político. Los jueces de primera instancia y los jueces de cámara. Y los miembros del Ministerio Público, defensores y fiscales. ¿Estamos? Quiero que armen un paralelismo entre juicio político, Consejo de la Magistratura en Río Negro y jurado de enjuiciamiento en Neuquén. Más allá de una u otra característica, una sala, 7 miembros en una, 12 en otra y demás, van a ver que la finalidad es muy similar. Es destituir al acusado. Este es el objetivo creo que dice acá. Efectos de la sentencia, dice, perdón, me fui un poco de foco, buscando que en el punto D dice efectos de la sentencia. No tiene más efecto que destituir al acusado. Por supuesto que además de la destitución le puede corresponder alguna inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto viene con la sentencia. Pero después quedan a disposición de la justicia ordinaria para saber si tienen que resarcir económicamente a una persona por responsabilidad civil o tienen que pagar penalmente si han cometido un delito del derecho común. ¿Cuáles son las causales? En general, las causales tanto del juicio político como de los consejos de la magistratura y el jurado de enjuiciamiento son mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, inhabilidad o incapacidad para ejercer el cargo física o mental sobreviviente, como en la provincia de Río Negro. Es decir que una vez que se realice el procedimiento, que ya les anticipo, en los tres sistemas, juicio político, Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento en Neuquén, lo puede iniciar cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento y que crea que tiene pruebas al respecto acerca del mal desempeño de una persona, de un funcionario, de estos que mencionamos, puede iniciar la acción necesaria por medio de una denuncia circunstanciada con nombre y apellido que establezca cuáles son los fundamentos de su denuncia, para que se intente destituir a la persona que se está denunciando. Cualquier persona. ¿Se entiende? Cuando decimos cualquier persona, y un legislador sí también, cualquier persona. ¿Está?
Cualquier persona que tenga conocimiento del mal desempeño de un funcionario. El último punto nos habla de conflictos de poderes y los conflictos municipales. Esto también tiene que ver con la función que tiene el Tribunal Superior de Justicia en Neuquén y el Superior Tribunal de Justicia en Río Negro, que tiene un poco que ver cuando las competencias entre los diferentes poderes, ya sea que estén organizados dentro de la estructura de uno de los poderes y haya conflicto entre sus diferentes organismos, o problemas de competencia entre un órgano de un poder y un órgano de otro poder, o entre diferentes municipios, se le da competencia al Tribunal Superior de Justicia con la finalidad de que dirima estas cuestiones de competencia. Esto tiene que ver con un concepto de autonomía en donde las provincias, que son autónomas, no deben someter los problemas de competencia entre los diferentes poderes o entre el mismo poder y tienen diferentes, que se susciten entre sus diferentes órganos o municipalidades, no tienen que someterlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni a ningún organismo federal. Los problemas de la provincia y entre los municipios tienen que quedar dentro de la provincia, porque no siempre se recomienda que exista cualquier tipo de intervención federal como vimos en la bolilla 5. Solamente la intervención federal va a participar con la finalidad de restablecer el orden o establecer el sistema democrático de gobierno para sostener o restablecer las autoridades. Eso ya lo vimos. Pero no se recomienda que ingresen poderes federales a las provincias. Porque ¿quién mejor que la misma provincia, dentro del ejercicio de su autonomía, pueda restablecer el orden democrático? Entonces, sin solicitar el auxilio, los superiores tribunales de justicia tienen la posibilidad de dar cumplimiento o poner límites a las cuestiones de competencia entre los diferentes órganos que existan dentro de la provincia. Dice el artículo 296 y se lo leo en Neuquén. Establece que los conflictos internos de las municipalidades producidos entre sus órganos, como asimismo los que ocurren entre distintos municipios o entre estos y otras autoridades de la provincia, ahí tenemos todos los casos, serán dirimidos por el Tribunal Superior de Justicia. Con esto damos por concluida la bolilla número 11 del Poder Judicial de las Provincias. Cualquier duda que tengan con respecto a esto, lo recuerden. No les di de dónde pueden sacar. Bueno, la normativa siempre saben que en Infolec la pueden sacar, pero recuerden que en la página del Poder Judicial en Río Negro, estoy mirando, acá estoy conectado, y tenemos dentro de la parte institucional normativas, dice Constitución de Río Negro, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley del Ministerio Público, Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, y están los códigos procesales y demás. Ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesiten con respecto a la normativa necesaria para esta bolilla. Y en lo que respecta a Neuquén, pueden hacer lo propio dentro del Poder Judicial de Neuquén. En el portal van a tener la ley del jurado de enjuiciamiento que incorpora a la 2698 del año 2010, incorpora una comisión especial que está destinada a intervenir de forma previa al jurado de enjuiciamiento y que tiene por la finalidad reunir pruebas con el objeto de rechazar o de formular los cargos en el caso de que reciba una denuncia para destituir a una persona. Esto véanlo, pero quiero que hagan se los mencioné, ese paralelismo entre juicio político de la provincia, Consejo de la Magistratura en Río Negro y jurado de enjuiciamiento, que son los procedimientos establecidos para destituir a los diferentes funcionarios. Les dejo un saludo y hasta la próxima.